Espérate. Muy buenas tardes, hermanos amados de la primera iglesia bautista de Huntington Park. Y a usted, mi amado hermano, les mandamos un caluroso y cordial saludo desde acá, de las instalaciones de la primera iglesia bautista de Huntington Park. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y de esta manera pues llevarles este mensaje de la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación que son las redes sociales. En esta hora agradecemos a Dios primeramente porque nos ha dado la oportunidad de estar vivos primeramente y a la vez compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Así que en esta hora queremos traer este pasaje de la Escritura para que usted y yo meditemos en este día. Creemos, amados hermanos, que a pesar de ese tiempo que estamos pasando, en estos momentos difíciles en los cuales nos encontramos, como creyentes, como hijos de Dios, nuestra esperanza y nuestra fortaleza está en Cristo Jesús, porque Él nos ha dicho en su palabra que para nosotros debe de vivir, debe de ser una vida en Cristo, y el morir debe de ser una ganancia, de tal manera que esa es la verdadera autenticidad del cristiano, del Hijo de Dios, la convicción de que un día, como también nos dice su palabra, ¿verdad? Ya sea que vivimos o que muramos, somos del Señor. Por eso en esta hora, mi amado hermano, quisiera compartirles un mensaje de la palabra del Señor brevemente para que usted pueda reflexionar acerca de la palabra de Dios, tanto como el creyente que ya tiene su vida en Cristo Jesús. Va a ser una palabra de aliciente, va a ser una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza para su vida, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y la convicción del creyente y la promesa del Señor, que todo aquel que tiene a su Hijo Jesucristo viviendo y morando en su corazón, la promesa de Dios es que tiene la vida eterna. Así que este mensaje es para usted, mi querido hermano, pero también para usted, querido amigo, estimado amigo, o para usted que tal vez posiblemente esté alejado del Señor y que pueda reflexionar en el día de hoy. La palabra de Dios también nos dice en la justicia de Dios, nos dice que si usted no tiene a Jesucristo, si usted no ha dado su vida a Cristo Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios, irá a la condenación eterna. Por eso, mis amados hermanos, en esta hora es muy bueno reflexionar los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos pasando. Muchas personas han estado muriendo hoy en día y usted y yo no sabemos, ¿verdad?, cuántos de ellos conocen a Jesucristo o tuvieron a Jesucristo en su vida y se fueron allá con el Señor. No sabemos cuántos, ni tampoco sabemos cuántos no tuvieron a Jesús en su corazón. De tal manera que en este día yo quiero recordarles eso y refrescarles su mente en esta hora a través de la bendita palabra del Señor. Para eso estamos en esta ocasión, para traerles este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje de consolación, este mensaje de vida eterna para su vida. Por lo tanto, en esta hora yo quisiera compartirles un pasaje de la Escritura, porque allá en el mundo, a pesar de la situación que estamos pasando, hay muchos que no creen que hay un más allá. Hay muchos todavía que no creen que hay una vida eterna. Hay muchos que no creen que no hay tampoco una condenación eterna. Pero la palabra de Dios nos lo dice y yo quiero advertirle a usted en esta tarde. Yo quiero traerle este mensaje de esperanza y de vida eterna para su vida. Para usted que no conoce del Señor, en estos tiempos que estamos viviendo de angustia, de temor, de miedo, que estamos viviendo en esta hora, yo quisiera entonces compartirle el mensaje de la palabra del Señor para que usted pueda, tal vez si no tiene a Cristo, reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y usted que ya tiene a Cristo y usted que está ahí sentado en casita ahorita oyéndome, pueda usted ser consolado y ser afirmado en la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta hora quisiera traerles entonces este mensaje de la palabra del Señor.
Quisiera que abriera su Biblia. Si usted me está escuchando y está ahí en casa, le invito a que tome su Biblia juntamente con su esposo, con sus hijos, y de esa manera poder traer ese mensaje, la palabra del Señor, y que pueda ser frescura para su alma. Dice la palabra de Dios allá en el libro de San Lucas, capítulo 12. La palabra de Dios la vamos a traer en este pasaje de San Lucas, capítulo 12, en el versículo 16. Y vamos a ver aquí una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo y nos hace saber para aquellos que no les preocupan que hay un más allá. Por lo tanto, en esta hora, yo quisiera invitarlo a usted que tome su Biblia y mire lo que dice en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 12 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, mire la pregunta que se hace este hombre rico: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero mire lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el versículo 21 nos dice, así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Déjenme hacer una oración para que de esta manera nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Señor, en esta hora te pido, Padre, que nos guíes por tu Espíritu Santo en el mensaje, en la enseñanza de tu palabra en esta hora. Padre, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, toca vida, toca corazones, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor, y así de esta manera reconocerte a ti como tu único y suficiente Salvador y tener vida eterna. De tal manera, Señor, si no, como dice tu palabra, si no vienen al conocimiento tuyo, si no tienen un encuentro personal contigo y si no te dan su corazón para ti, Señor, hay condenación eterna. Por lo tanto, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta hora, entonces, como nos dice la palabra del Señor, aquí tenemos, hermanos, un pasaje de la Escritura que le hemos titulado Hay un más allá. Hay un más allá. Y usted sabe muy bien que a muchos no les preocupa de que hay un más allá. Hay un cielo y hay un infierno, nos dice la palabra de Dios. De tal manera que muchos hoy en día están tan despreocupados, están de esa manera viviendo que no quieren reconocer de que verdaderamente, como nos dice las Sagradas Escrituras, de que hay un cielo y de que hay un infierno. Por lo tanto, en esta hora, aquí podemos ver una realidad a través de este pasaje de las Sagradas Escrituras. A otros, como digo, no les preocupa el más allá. Hay mucha indiferencia ahora, a pesar de la situación que estamos pasando, a pesar de lo crítico que está ahora la vida, a pesar de todas estas tribulaciones que estamos teniendo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que hay mucha indiferencia aún dentro del pueblo de cristiano. Cuanto más no lo va a haber del pueblo que no es cristiano. Pero en esta hora yo quiero traerte este mensaje de esperanza, este mensaje para ti. Como dice la Escritura, aquí el Señor nos muestra, ¿verdad?, acerca de que, vuelvo a repetir, a otros no les preocupa el más allá, a muchos no les preocupa el más allá. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos la indiferencia. ¿Por qué? Porque hay mucha avaricia hoy en el mundo y hay mucha indiferencia. Y aquí podemos ver en este pasaje de la Escritura, aquí tenemos un ejemplo de un hombre que dice la Biblia que toda su confianza estaba en las riquezas materiales. Como dice aquí, vemos esta historia, vemos esta parábola de este rico insensato
como dice aquí la palabra, como lo hemos leído, como dice el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aquí vemos este rico insensato pensando solo en esta vida. Él solo estaba pensando en lo que había cosechado. Él solo estaba pensando de los frutos de su ganancia que había tenido. Por eso dice aquí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y pensaba él entre sí, diciendo, ¿qué haría? Solo pensaba en las situaciones de esta vida. Él ya había acumulado tal vez mucha fortuna, había acumulado muchas cosas, de tal manera que no tenía dónde guardarlos. Y se hace el mismo la pregunta, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y eso es lo que vemos hoy en día aquí. Hay mucha gente que no tiene dónde guardar sus frutos. Hay mucha gente que no tiene dónde de sus riquezas que tienen. Ya no tienen dónde colocarla. ¿Y de qué les sirve ahorita? Hay mucha gente ahorita que no puede disfrutar de sus riquezas que tiene. Hay mucha gente que no está disfrutando de sus bienes ahorita terrenales. Están encerrados en sus hogares. Hay muchos futbolistas millonarios. Muchos futbolistas que usted conoce, que yo conozco, que no pueden ni siquiera ahorita practicar el fútbol, porque no pueden hacerlo. No pueden hacerlo, no pueden salir de sus hogares. De tal manera que solo piensan para sí, como este rico estaba pensando, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Vemos aquí también, en este pasaje de la Escritura, vemos a este rico insensato también, que fue egoísta porque él solo pensó en sí mismo, como dice el versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él fue egoísta, solo estaba pensando en sí mismo. Esto haré. ¿Qué iba a hacer? Iba a derribar, dice, sus graneros y los iba a hacer más grandes. Y ahí dice, guardaría todos sus frutos y ahí iba a guardar todos sus bienes. Hay muchas personas que son muy ávaros en este mundo. Hay mucha avaricia en la vida del ser humano y principalmente de aquellos ricos que quieren acumularlo todo. Tienen y quieren tener más. Por eso el Señor nos dice, como usted lo puede ver aquí en San Lucas capítulo 12, y mire lo que dice el versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire usted cómo el Señor nos dice esto. Cómo el Señor nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos de ellos ahorita están siendo egoístas consigo mismo, están siendo egoístas de tal manera que no lo pueden estar disfrutando ahora de tantas riquezas que tienen. Pero, como nos dice aquí la palabra, él vivió para acumular riquezas materiales. Vemos aquí que él tenía, dice, muchos graneros y que iba a edificarlos de tal manera que ahí iba a guardar todos sus frutos y sus bienes. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre tener muchos bienes, muchas cosas materiales, como dice aquí Jesús? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No hay gozo en la vida de un rico que verdaderamente tiene mucha avaricia en su corazón, que vive egoístamente, que solo piensa en sí mismo. Él, dice la Biblia, que vivió para acumular riquezas materiales. Y también la palabra del Señor nos dice que él vestía lujosamente. Y nos dice también la palabra de Dios que se ocupaba en diversiones, fiestas y comidas. Si usted se da cuenta hoy en día, cuántos hombres con dinero, con fortuna, cuántos hombres hoy en día no pueden disfrutar ahorita de esos bienes materiales encerrados en sus casas. Muchas mujeres de la farándula con mucho dinero, muchos hombres que también cantan ahí al mundo, muchos deportistas, mucha gente con dinero, adinerada, no puede hacer nada ahorita porque no les es permitido salir. Por lo tanto, ellos se ocupan en diversiones, en fiestas y comidas. Y mire ahorita encerrados. No pueden disfrutar de esas riquezas materiales. Pero la Biblia me dice a mí que el que está en Cristo, nueva criatura es.
y tiene una vida en abundancia a través de Jesucristo. Porque en medio de toda esta situación que usted y yo estamos pasando, el Señor nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. No necesitamos los bienes materiales para estar gozosos, aunque Dios puede bendecirnos y puede hacerlo. Pero ese no es el enfoque para el creyente, para el Hijo de Dios. Nos gozamos en las bendiciones que Dios nos da a través del poder y la llenura de su Espíritu Santo, trayéndonos paz, trayéndonos gozo, trayéndonos paciencia, trayéndonos templanza, trayéndonos muchas cosas, fruto que solamente el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Por eso este hombre rico aquí nos dice que también era insensible a las necesidades de su prójimo. Mire, quiero que me acompañe ahí adelantito aquí en Lucas capítulo 18. Mire lo que nos dice acerca de este hombre rico también. Mire lo que dice aquí Lucas capítulo 18. Vamos ahí a este pasaje de la escritura. A ver, déjeme ver. Este es el libro de Lucas. A ver, déjeme, creo que se me perdió. Vamos a ir al libro de Mateo. En el libro de Mateo tenemos este pasaje. Mire lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16, nos dice la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 16, y el versículo 26, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare, dice, todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? ¿De qué le aprovecha tener mucho dinero? ¿De qué le aprovecharía al hombre tener muchas cosas? De tal manera que lastimosamente, ¿verdad? Como dice aquí la escritura, puede tener muchas ganancias en este mundo. Pero lo más desastroso y lo más triste es que pierda su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿O qué recompensa, dice el Señor Jesucristo? Por eso, qué importante es que cuando ustedes y yo, que hemos conocido a Jesucristo y que estamos ahora viviendo una vida en abundancia a través de Él, reconocer que las riquezas no nos traen a veces nada bueno. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, dice la palabra de Dios, que es pecado. No que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero trae avaricia al hombre. Y es por esa razón que en esta hora que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que este hombre rico de Lucas capítulo 12 nos dice, ¿verdad? Que solamente pensaba en sus cosas, era insensible también a las necesidades de su prójimo, en lugar de compartir lo que tiene con los pobres, en lugar de compartir sus fortunas con otros. Más bien dice la Biblia, ¿verdad? Que aquí dice, quería guardar todos sus bienes, todos sus frutos y sus bienes. Pero mire lo que dice el versículo 19, lo más triste. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. La diversión que trae para estos hombres que tienen mucho dinero. Alma, regocíjate, alégrate, diviértete y todo esto. Pero mire lo que nos dice el verso 20, como dije anteriormente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, insensato, dice Dios aquí, dice el Señor. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que tú hayas acumulado, todo lo que acumula el hombre avaro, el hombre que tiene muchas posesiones, y si no conoce a Jesucristo, dice la Biblia que todo esto de nada le sirve. No puede ganar el cielo con muchas riquezas. No puede ganar el cielo con la avaricia de este mundo. Solamente podemos entrar al reino de los cielos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, en esta hora, vuelvo a repetirte, no valoran su alma los hombres de hoy en día.
A pesar de las situaciones que estamos pasando, a pesar de la tribulación y la angustia que estamos pasando en estos días, no hay verdaderamente un arrepentimiento del hombre de buscar a Dios, de salvarse de este mundo peligroso, de salvar su alma y venir a los pies de Cristo y que a través de Cristo pueda tener la vida eterna. Por eso los que no valoran su alma, como dice la palabra de Dios, dice, y dirá mi alma, muchos bienes tienes guardados, pero Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Por lo tanto, mi amado amigo que estás ahí en ese lugar, no hay necesidad también de tener mucho dinero y no hay necesidad también de que no tengas mucho dinero, porque aún también hay pobres indiferentes y despreocupados de las cosas de Dios. Hay hombres también pobres, hombres que no tienen tal vez nada en lo económico, pero viven indiferentes y viven despreocupados de que realmente hay un verdadero Dios y que quiere entrar a su vida y quiere entrar a su corazón. Por eso en esta hora el Señor te dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, dice, ¿de quién será? Pero también déjame decirte en este día que hay otros que creen que tienen asegurado el más allá. Los nominables cristianos, los nominalmente llamados cristianos. Porque déjame decirte, hay muchas personas que están dentro de las iglesias. Hay mucha gente que se reúne y se reunían en las iglesias, pero no se han arrepentido nunca de sus pecados. No han creído verdaderamente en el Cristo vivo. No han creído y por lo tanto no han nacido de nuevo, como nos dice Juan 3:3. Hay que nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de Dios. Por lo tanto, si estas cosas no han sucedido o están sucediendo estas cosas en sus vidas, realmente tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Mira lo que nos dice aquí el primer libro de Juan, capítulo 5, libro de San Juan, capítulo 5 y versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, mi amado hermano, en esta hora yo quiero que tú confirmes tu relación bien con Dios. O tú que tal vez andas alejado del Señor, es necesario que regreses a los caminos del Señor. Y por lo tanto también, amigo mío, si todavía tú no has dado tu corazón para Jesucristo, Él está aquí para darte vida y darte salvación, vida eterna, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, en estos momentos te digo que hay convicción en la vida del creyente, porque la Biblia me dice que el que tiene al Hijo de Dios, dice que tiene la vida eterna. Mira el versículo 13 aquí de Primera de Juan capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bendito y alabado sea Dios. La palabra de Dios nos dice que solo los creyentes en Jesucristo, solo los que han dado su corazón para Cristo, irán allá al cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera. Por eso, ¿te acuerdas del buen ladrón? Unos dicen el buen ladrón no hay, los dos eran ladrones, pero uno de ellos se arrepintió cuando estaba ya juntamente en la cruz del Calvario. Uno tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados, y él automáticamente, dice la Biblia, que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él reconoció que era un pecador, él reconoció que necesitaba a Cristo en su corazón, él reconoció que le tenía que dar su vida a Cristo, pero el otro ladrón no reconoció y automáticamente la palabra de Dios
que si uno no reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la palabra de Dios dice que el lugar es la condenación eterna, es el infierno. Por lo tanto, mi amado hermano, en esta hora te puedo decir también que el mendigo Lázaro, dice la palabra de Dios, que él recibió a Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, el apóstol Pablo también nos lo confirma, de modo que si alguno está en Cristo, tiene la vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que algunos no van a morir. Ahora, como estos tiempos que estamos, el tiempo de la venida de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros tal vez no habíamos pensado, pero la palabra del Señor me dice que un poquito más y el que ha de venir vendrá. Jesucristo viene por su novia, Jesucristo viene por todo aquel que se ha arrepentido de todo corazón y le ha entregado su vida a Cristo. Por lo tanto, Él tiene vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que, como dije, algunos no morirán. Primera de Corintios 15:51, ¿por qué no morirán? Porque si el Señor viene, como nos dice cuando viene a recoger al creyente, cuando viene a recoger a su novia a la iglesia, iremos al encuentro del Señor. Por lo tanto, amado hermano, amigo mío que estás ahí, donde estás ahorita sentado escuchando, reflexiona, piensa, medita. Muchos de los que han muerto por este virus, ¿cuántos de ellos se fueron sin Cristo? ¿Y cuántos de ellos se han ido con Cristo? ¿Quieres tú sumarte a esa cuenta de que no han creído en Cristo? Por eso la palabra de Dios te dice en esta hora, venid a mí, venid a mí. Yo te ofrezco la salvación de tu alma. Por eso el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor te ama. El Señor ama tu alma, por lo tanto Dios te invita a prepararte porque hay algo más allá, hay un más allá a donde todos vamos a ir. Hay un cielo de condenación, hay un cielo de vida eterna y hay una condenación eterna que es el infierno. Por lo tanto, amigo mío, no te tardes en venir a los pies de Cristo. Y tú, mi amado, que estás en Cristo Jesús, aférrate más en las cosas de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ahora es más pronto, de tal manera que Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer tú y yo, consagrarnos cada día más. Buscar al Señor de todo corazón, humillarnos delante de su presencia, buscar su rostro, acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna y necesitamos en esta hora reconocerlo a Él. Dios te invita, como digo, a prepararte porque hay algo más allá. Porque todos, tarde o temprano, iremos a ese más allá, al cielo eterno o a la condenación eterna. ¿Y por qué el más allá es eterno? No podemos ignorarlo. No será posible improvisar a último momento si es que tendremos tiempo para ello. Por eso, en esta hora, la pregunta que yo te hago en esta hora, si tú murieras hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? Esa pregunta debe de ser tomada con mucha seriedad. Si tú murieras hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? Esto, como te digo, debe de ser serio. El coronavirus no anda viendo raza ni religión, no anda viendo credos, no anda viendo nada de eso. Está jalando parejo. Pero si un día nos agarra, pues gloria a Dios, nos vamos con Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que es necesario que pasemos por muchas pruebas y tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Por eso, lamentablemente, vuelvo a repetirte, muchos se preocupan ahora por estar asegurando sus hogares. Se preocupan por estar asegurando sus carros, su vida terrenal. Pero se olvidan de lo más importante, que es asegurar su alma para la eternidad. El mejor seguro y la mejor preparación para el más allá es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso vino Cristo, para eso vino el Señor, para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Mira lo que dice aquí este pasaje del libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 3.
Escucha, mira lo que te dice Dios en esta hora. Y esta es la vida eterna. A ti que no conoces a Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el mensaje que yo te traigo a ti, amado amigo mío, si no conoces de Cristo. Y si tú conoces a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos garantiza y nos dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Dios nos da vida eterna a través de Jesucristo, su Hijo amado, a quien envió en propiciación por nuestros pecados. Él vino hace más de 2000 años. Vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él estuvo aquí 3 años caminando, 3 años predicando el Evangelio. Después dice la Biblia que al tercer día murió al tercer día allá en la cruz. Pero la palabra de Dios nos dice también que al tercer día resucitó, se levantó con poder y gloria para darte vida eterna, para darte y asegurarte de que si tú vienes a los pies de Jesucristo, Él no te va a avergonzar. Él te dará esa vida eterna para que tú cambies tu vida y tu corazón en medio de esta situación que estamos pasando, en medio de esta aflicción, en medio de este temor. La palabra de Dios nos dice, asegura tu vida en esta tarde, amigo mío, si no conoces a Jesús. Y tú que ya conoces a Jesús, en el nombre de Jesucristo, aférrate más al Señor. Tomémonos más de la mano de Dios. Busquemos de la presencia del Señor. Ahí en tu hogar, búscalo en oración. Ahí en tu hogar, búscalo a través de la palabra. Ahí en tu hogar, búscalo juntamente con tu familia. Y de tal manera para que así Dios ahí está con ustedes. Y de esa manera poder regocijarse en el Señor. Amigo mío, una vez más, acepta a Jesucristo en tu corazón. Acéptalo porque la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, yo te invito en esta hora, amigo mío que estás ahí en ese lugar, si no conoces a Jesús, dale en esta hora tu corazón a Cristo Jesús para que tengas vida eterna y para que no vayas a la condenación eterna. Dios no quiere que nadie se arrepienta, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, yo te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. Ahí donde estás, una pequeña oración para que de esa manera tú lo aceptes a Cristo y acudas a un lugar donde enseñan la palabra del Señor. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Te acepto en esta tarde como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, que Dios te bendiga. Acude a un lugar urgentemente. Busca de alguien que conoce de Cristo para que te enseñe la palabra de Dios y te afirmes en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús vamos a hacer ahora una oración para usted, amada familia, que está ahí en su hogar y ponernos en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, una vez más en esta tarde, el mensaje de tu palabra ha sido predicado y bendecimos, Señor, a esas familias creyentes en Cristo. Bendecimos a esas familias que están ahí en sus hogares. Señor amado, en el nombre de Jesús, fortalece cada hogar cristiano en estos momentos, Señor amado. En el nombre de Jesús, poderoso Cristo de la gloria, fortalece sus vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre Santo. Y tú nos has dicho, Señor, que tú nos guardas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos perseverando en los caminos del Señor. Dios les bendiga.